Vamos a empezar con la agenda. Obviamente en Costa Rica y en todo el mundo, pero en Costa Rica en particular, el tema ciberseguridad lo tenemos casi que a flor de piel. Sin ir más lejos, hoy a medianoche, para los que no llegaron a leer las noticias, hubo un nuevo ataque, en este caso a la Caja del Seguro Social. Teníamos en la tarde un panel sobre el sector salud donde vamos a hablar específicamente de eso y vamos a ver si pueden venir algunos de los panelistas que teníamos convocados para ese tema. Pero ahora vamos a hablar de ciberseguridad a nivel general. Y para eso voy a invitar a los 4 panelistas que estarán hablando sobre Zero Trust, enfrentando la ciberseguridad, con un nuevo enfoque. Este nuevo modelo está centrando todo en la cero confianza dentro de las empresas de cualquier vertical y tamaño de la empresa. Es decir, no confío, simplemente tomo las medidas precautorias. Por cierto, tanto presencial como virtual, tenemos grandes empresas del sector seguridad que los podrán asesorar con esto. En este panel vamos a tener a Luis Antonio Vargas, vicepresidente de City Technology, a Marvin Jiménez, de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales Informáticos y Computación, a Dalid Moreno, abogado especialista en Derecho Informático, y a Jimmy Salazar, jefe del Centro de Gestión Informática del Hospital San Carlos. Los voy a presentar ahora a cada uno de ellos. Cuando los voy presentando, les voy a pedir que suban y se ubiquen en una de las sillas, y al resto, por favor, que les dé un aplauso de bienvenida. El primero que voy a presentar es a Luis Antonio Vargas de City. Él es ingeniero electrónico y en telecomunicaciones, con maestría en comunicaciones digitales y MBA ejecutivo del INCAE. Actualmente se desempeña como VP de tecnología para Citigroup. Bienvenido, adelante, y las gracias por el aplauso de bienvenida. En segundo lugar, voy a invitar a Marvin Jiménez, que es de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, CEPIC, Certified Ethical Hacker, con más de 15 años de experiencia. A David Medrano, es abogado especialista en Derecho Informático, consultor, conferencista internacional, investigador académico y capacitador sobre ciberdelincuencia y protección de datos personales. Es coordinador de la Comisión de Innovación Regulatoria del Colegio de Abogados y Abogadas, coordinador de la especialización en Derecho Informático en la Escuela Libre de Derecho y miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la ONG Internacional sobre Ciberseguridad, Fundación Capa 8, con sede en Argentina. Y por último, voy a invitar a Jimmy Salazar, quien es... el aplauso también para... Adalí, te dejaba ya sin aplauso. Disculpas. Él invitó entonces ahora sí a Jimmy Salazar, que es jefe del Centro de Gestión Informática del Hospital San Carlos, licenciado en Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Costarricense, 18 años de trabajar en la institución Hospital San Carlos. Muy bien, las gracias a todos, el aplauso para todos de nuevo. Después creo que más fuerte cuando termine, un tema que sin duda pocos momentos tuvo tanta actualidad como hoy, como es esto de la ciberseguridad. Pero voy a empezar preguntándoles qué es este modelo surgido llamado Zero Trust. ¿Qué significa esto de la cero confianza y cómo están actuando los que actúan en organizaciones particulares o los que a nivel general asesoran empresas y ven lo que está pasando en el sector? Con mucho gusto, si me permiten, puedo comenzar. Realmente no es un modelo tan nuevo. Atrás, en el 94, surgió el concepto. Luego se dieron algunas implementaciones que hacían referencia a este concepto, en el 2010, por ejemplo, de Google y demás. Pero quizás en el 2019, el Centro de Ciberseguridad Nacional de UK es quien quizás lo tira a la palestra mundial, ¿no? El crear esta filosofía de Zero Trust. Primero que todo, es una postura, no es necesariamente una tecnología, ¿no? Es una postura que es necesaria debido a que estamos o nunca hemos estado más en un ambiente donde las fronteras deben de caer, o ya el perímetro o esa delimitación corporativa ya no es práctica, no existe, porque también los modelos de negocio hacen que las fronteras caigan. En la carrera digital, las diferentes industrias necesitan abrirse, integrarse, adoptar modelos de plataforma en las que se integran con sus clientes, con sus socios, con un ecosistema, ¿no? Pero también cae la frontera de la infraestructura tecnológica. El perímetro no existe, nos movemos al cloud, nos movemos a un mundo de múltiples clouds. Por lo tanto, al no existir estas fronteras, realmente no tiene sentido
hablar de relaciones o zonas de confianza. Hay que evolucionar cómo llevar a cabo la validación de los usuarios, la validación de las aplicaciones, de las máquinas, ¿no? Y por eso es que se vuelve todavía más importante. Es una filosofía, pero sí hay proyectos o soluciones muy específicas y muy maduras en el mercado. Dentro de estas están la Zero Trust Network Access, por ejemplo, y también el Zero Trust Identity Segmentation, por ejemplo, y muchas otras que ya están maduras, que se pueden utilizar y que se pueden ver beneficios, pero no hay que quedarse ahí. Es un tema más de filosofía. Entonces, entendiendo nuestro negocio, nuestra estrategia, nuestra relación con clientes, nuestra arquitectura de aplicaciones, porque eso también toca no solo la identidad de usuarios y típicas soluciones de múltiples factores de autenticación, sino realmente aplicaciones hablando con las nuestras, ¿no? Entonces, va mucho más allá. ¿Quién quiere aportar a esto? Quizá solo para agregar, es bien sabido que no es una tecnología, no es un dispositivo, como mencionaba mi compañero, es más bien un paradigma. Y la idea ya no es centrarse en la seguridad de la infraestructura, sino más bien en la seguridad de los datos. Hacia eso vamos. Porque hoy tenemos movilidad, hoy tenemos usuarios trabajando de cualquier parte del mundo y los datos están con ellos. Entonces, hoy yo ya no puedo asumir que mi red LAN es una red confiable, sino que puede ser por una infiltración, por un robo de contraseñas en mi usuario, estar expuesto. Entonces, lo que necesito ahora es cambiar esa idea. Voy a tener que verificar mi usuario, pero ya no voy a confiar en él. Siempre voy a tener que asegurarme de que ese usuario tiene y es quien dice ser, pero también que tiene los accesos o los recursos, la autorización para poder consultar ciertos servicios. Entonces, viene de esta nueva idea de que ya ahora voy a verificar siempre y no voy a confiar, y vamos a sustituir el modelo que teníamos anteriormente, que era confío, pero verifico. Entonces, en resumen, podemos decir que ese es el principio del Zero Trust. De mi parte, también tengo que estar de acuerdo con los compañeros. Sin embargo, es muy importante que ustedes entiendan que nada hacen creando equipos que vienen a ayudar con la ciberseguridad, nada hacen con las capacitaciones si la normativa de la empresa no traduce estas filosofías. Quiere decir que ¿cómo hacemos para que en la organización se cumplan ciertas reglas vinculadas con la seguridad de la información si no hay normativa? Y podemos utilizar un ejemplo a nivel nacional con lo que pasó con el CECIR de Costa Rica, el Centro de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática. Antes del ataque de Conti, si el CECIR dictaba una directriz, una recomendación, las instituciones públicas podían verlo como un saludo a la bandera. Hey, está bien, gracias por avisar. Y eso pasa en muchas de las instituciones, organizaciones, empresas, de muchos de los que ustedes nos acompañan. El departamento de TI es algo interesante, suena como cool, pero no necesariamente les tenemos que hacer caso. ¿Y cómo ustedes pueden garantizar que se les va a respetar las directrices? Pues fortaleciéndolo en la normativa. Pero ahí es donde los abogados tienen que empoderarse en estas materias, porque de lo contrario, simplemente vamos a dictar política que es muy bonita, pero que finalmente no se cumple porque no hay ese efecto disuasorio que tiene el derecho de que si usted incumple esto, va a tener una conducta. Y eso es muy importante. Entonces las empresas tienen que tener un llamado de las organizaciones a mejorar esta parte. ¿Algo para agregar? Sumado a lo que dicen los compañeros, más que todo esto Zero Trust a nivel global es un acompañamiento. Anteriormente al usuario se le daba el permiso para que navegara en todo el protocolo que tiene la empresa, utilice sus sistemas, etc. Zero Trust viene como a cambiar la mentalidad diciendo, un momento, está bien, usted es invitado, pero te vamos a estar vigilando. Constantemente en cada aplicación, en cada sector que usted está ingresando, nosotros estamos vigilando para ver si no hay algún defecto o alguna mala intención que el propio usuario esté realizando contra la empresa. Entonces, como dicen, esto es todo un cambio de mentalidad que se tiene que implementar, y pues vamos poco a poco. Igual en el sector público lo estamos adaptando, pero todavía falta por camino mucho, pero estamos en eso.
Esto del, digamos, por lo que dijeron recién, esto estamos hablando de una filosofía, ¿sí? Ahora vayamos al, como digo, el hands-on, el día a día, ¿sí? Esto que hacen ustedes para proteger sus redes, proteger sus datos y demás. ¿Qué ha cambiado en estos últimos 2 años? ¿Qué medidas han tenido que tomar? Porque obviamente no era lo mismo tener a todos dentro de una red cerrada que empezar a tener a cada uno trabajando desde su casa y conectándose remotamente. ¿Qué cosas son las que ustedes más destacan que han sido esas ideas claves que tuvieron que poner en práctica en estos últimos 2 años? Quien quiera empezar, no hace falta ir siempre en el mismo orden, ¿eh? Así que como ustedes quieran. Por favor. Bueno, si gusta, quizá lo principal, y siempre me gusta decir esto, es que la cadena de seguridad de mi empresa va a ser tan fuerte como mi eslabón más débil. ¿Okay? Y lamentablemente en la cadena de seguridad, nosotros los usuarios somos quizá ese eslabón más débil. ¿Por qué? Porque somos los que estamos más propensos a interactuar con los sistemas, porque en algunas ocasiones tenemos malas prácticas a nivel de seguridad, inclusive a la hora de definir, por ejemplo, una contraseña, algo tan simple como eso. Entonces, hay que centrarse ahora en que ya mi red es muy amplia, ya no tengo un perímetro, ya mi información puede estar en cualquier parte y ahora mis usuarios están consultándola prácticamente en tiempo real. ¿Okay? Entonces, ¿cuál ha sido el principal cambio? El hecho de que yo ahora tengo que verificar a mi usuario con múltiples fases o múltiples elementos a nivel de seguridad. Es decir, no solo voy a dejar que mi usuario use su contraseña, sino tengo que agregar elementos adicionales. Y aquí es donde entra en juego la tecnología del múltiple factor de autenticación. Es decir, ya mi usuario tiene que, además de agregar su contraseña, identificarse con algo que le pertenece a él, algo que él normalmente utiliza o algo que él conoce, y algo que puede ser que lo identifique como persona, un elemento biométrico. Entonces, el cambio principal ha sido ese, el que yo ahora no voy a confiar en mi usuario, simplemente voy a tener que verificar y validar el acceso y el perfil que él tiene para poder darle o no acceso a ciertos recursos. Entonces, creo que el principal cambio es este, es centrarse en el usuario, porque puede ser el principal punto o el eslabón más débil en esta cadena de seguridad. En ese sentido, y siempre volviendo al punto del derecho, porque claramente soy el único abogado en el panel, hemos visto cómo el teletrabajo se ha incrementado con la pandemia. Sin embargo, tenemos que ver que la ley de teletrabajo no involucra nada que ver con ciberseguridad, y siendo un elemento esencial, sabiendo que los ataques se han incrementado un 330% en tiempos de pandemia, porque el teletrabajo finalmente tiene esas facilidades, las personas no tienen las mismas medidas de seguridad en sus hogares. Y entonces, ¿cómo se hace en la casa para protegerla? Entonces, requerimos capacitación, pero nuevamente, reforzar la normativa empresarial, porque como bien lo indica el compañero, el tema de la identidad es esencial, pero también hay un elemento normativo. ¿Y qué pasa cuando, ante tantas cosas que están pasando en el mundo, el empleado, el colaborador, no confía en que este sistema, por ejemplo, si tiene una aplicación en su teléfono, no va a ser utilizada para espiar? Y ahí es donde se requiere capacitación, confianza, pero también darle alternativas desde el implemento, de la implementación de este tipo de situaciones para darle facilidades a las personas que no quieran utilizar sus propios dispositivos, porque al final no podemos darnos el lujo de no implementar estas medidas de seguridad. Ciertamente, muy de acuerdo. Y quizás complementando, por supuesto que el teletrabajo fue algo muy visual, digamos, la expansión del teletrabajo, ¿no? En la necesidad de crear múltiples factores de autenticación. Sin embargo, recordemos que no solo son usuarios individuos, ¿no? Sino que también hay otras dos, por lo menos, dimensiones en las que se debe de asegurar dentro de este concepto. Uno son también los dispositivos, llámense IoT, llámense dispositivos virtuales o físicos de cualquier naturaleza, que ya son más que los usuarios y crecen de manera exponencial en las diferentes industrias.
Y un tercero, más importante todavía, que son los workloads. Y por workloads hablamos de todo, application request, absolutamente todo. Incluyendo los APIs, que hoy por hoy, de nuevo, la carrera digital no ha parado, ni por la pandemia, ni por las crisis de ciberseguridad, etc. La carrera digital requiere integración, full integración con startups, integración con los fintechs, integración con los disruptores, ¿no? Entonces, los modelos de plataformas abiertas. Es un poco paradójico. Hablamos de no confiamos y que hay muchos problemas de ciberseguridad, pero nunca hemos estado tan integrados. Por eso el concepto Zero Trust es más general que solo los usuarios trabajando desde fuera del enterprise, sino que también workloads y dispositivos, ¿no? Último de nuevo. A nivel salud, por ejemplo, sí, hemos implementado más software, más sistemas para generar mayor seguridad y sin embargo, como lo decía el compañero abogado, una parte muy importante ha sido el cambio de mentalidad del funcionario, porque siempre las tecnologías nuevas crean resistencia al cambio y más que todo nosotros que somos del sector salud, los médicos se basan prácticamente en salud y no son tan tecnológicos. Hay casos, ¿verdad? No estoy generalizando. Eso es lo que hemos tratado como de cambiar un poco la mentalidad. En la parte de que siempre nos dicen, ¿por qué ahora no tengo tantos accesos como antes los tenía? Porque yo podía navegar, etcétera. Esos son por seguridades que se está implementando en la empresa, que es necesarias por todos estos ciberataques que se están dando en este caso. Entonces, el aporte mío es más que todo eso, también el cambio de mentalidad, trabajar en el empleado en cambiar esa forma de pensar y adaptarse más a las nuevas tendencias que están saliendo. Esta gira Tech Days va por su tercera etapa, ya recorrimos Honduras, Nicaragua, seguimos en Costa Rica y luego sigue el resto de Centroamérica. Siempre tenemos un panel que toca este tema de ciberseguridad y una de las cosas que me decían en los demás países es que una de las cosas que ha cambiado en estos últimos años es que la ciberseguridad dejó en algunos casos, lo que era uno de los desafíos que tenían también, había dejado de ser un centro de costos de ese mal necesario para pensarse estratégicamente. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Ha sido también parte del conflicto el tema de tener que convencer no a la gente que use mejores prácticas, sino convencer a los líderes de las empresas, organizaciones, organismos gubernamentales de la necesidad de implementar estas mejores prácticas de ciberseguridad que decían, bueno, es un gasto, es el clásico que a nivel personal, nadie hace backup hasta que no pierde su información, pero esto que le pasa a las personas, ¿cómo pasa en las empresas? Empezá primero porque si no te dejan siempre de último. Sí, sí. Por lo menos en nosotros en nivel salud, sí ha sido muy complicado, muy difícil. Si bien es cierto, tenemos todo lo que es la ciberseguridad centralizado en nivel central, en oficinas centrales que se encargan de todo lo que es la seguridad y nos generan las políticas que nosotros implementamos en cada departamento. Pero sí ha sido una mentalidad un poco difícil tal vez por esto mismo, porque no se esperaba o no se creía que algo tan serio como lo que está sucediendo, como lo que nos sucedió hoy en la caja, eso yo creo que va a ser un cambio en la mentalidad. Ya cambiar el chip de que no precisa asegurarnos de algo porque no nos ha pasado nada, mira, sí puede ocurrir y va a ser muy serio. Tal vez más adelante voy a tocar este tema, pero por ejemplo, esto que nos sucedió hoy en la caja, en la madrugada, además de que no se esperaba porque manejamos protocolos de seguridad y aún así tuvimos el ciberataque, genera a nivel salud una parálisis muy seria. Y en el transcurso de estos días ustedes van a ver lo que va a generar todo este proceso que se ha hecho porque se aplican los protocolos de seguridad, cambiarnos a modo físico, lo cual va a trazar un poco todas las atenciones que se están dando. Entonces, tal vez todo esto que está ocurriendo ayude a que ya genere un poco más el cambio de mentalidad de que sí hay que invertir en tecnologías, sí hay que invertir en seguridad y en mejorar lo que ya se tiene. En este sentido, me parece una pregunta muy interesante porque involucra liderazgo con conocimientos de ciberseguridad. A veces, erróneamente se piensa que eso es un tema de informáticos. Realmente no. Tampoco es un tema de abogados, realmente es un tema de la organización. Lastimosamente, las personas
no se empoderan, los líderes no se empoderan y creen que realmente sí, como indica el compañero, que no va a pasar. Y entonces ahí es donde vemos temas de plan de continuidad de negocio. Si el plan de continuidad de negocio es pasar al físico, es que no se invirtió en un plan alternativo para levantarlo rápido, que siempre sea utilizando informática para hacerlo. Entonces, realmente, ¿cuál es digamos que la prioridad que tiene esta materia a nivel de una institución? Y lastimosamente podríamos hablar de la caja, pero podemos hablar realmente de cualquier organización. Le pasa a Hacienda. Hacienda, de acuerdo a los informes de la Contraloría, no tenía un plan de continuidad de negocio, no tenía un plan de respaldos. Tenía 2.672 vulnerabilidades sin reparar en el año 2019. Los informáticos saben qué significa eso. Tenía sistemas desactualizados que realmente ni los desarrolladores como Microsoft le dan soporte. Entonces, ¿realmente podía prevenirse? Sí, pero para eso hay que convencer a los líderes. Para eso las personas de más de arriba tienen que comprender de ciberseguridad. Y en este momento se maneja como información de un pequeño club y los de arriba no creen que no les va a pasar. De hecho, una de las principales cosas que te indican es, pero ¿quién somos nosotros realmente para que nos ataquen? O en Costa Rica, ¿y quién es Costa Rica para que seamos atacados? Y así sucesivamente, una mentalidad que no toma en cuenta que cualquiera puede ser un ciberdelincuente. Y con el ejemplo que pone el compañero de los médicos que no son muy tech, recientemente a un cirujano venezolano lo están, digamos que denunciando en los Estados Unidos por ataques de ransomware. Y no el que lo implementó, el que lo desarrolló, capacitaba y todo. Un cirujano. Esa idea de que el ciberdelincuente tiene un perfil específico, ya la tenemos que dejar en el pasado. Sí, bueno, yo siempre he creído que el departamento de TI, más allá de este centro de costos, debe ser el departamento transformador de la institución o de la organización. ¿Por qué? Porque prácticamente somos los que estamos en contacto directo con la información. Y bien, siempre hemos escuchado que la información es poder. Entonces, sí, normalmente TI siempre se ha visto como un gasto. Creo que la mentalidad viene sobre el hecho de que hay que mantener una infraestructura o hay que mantener una solución, un sistema, un programa, pero tenemos que cambiar un poco esa idea y verlo más como este elemento transformador, el poder diversificar los servicios, el poder extender los servicios, abarcar nuevas infraestructuras, y creo que es ahí donde está lo importante. Seguridad y ciberseguridad siempre va a ser un tema sensible, primero porque la ciberseguridad cuesta, y no solo cuesta dinero, ¿okay? Es un tema de resistencia al cambio, hay que capacitar al personal, hay que hacer ciertos ajustes que son en algunos casos muy restrictivos, y por supuesto esto normalmente no sienta bien en las primeras etapas de implementación. Así es, y yo hablo de centro de valor como la evolución desde el centro de costo, ¿no? Y esto cómo se puede llevar a la práctica. La verdad es que hacer inversión y llenar gaps es el deber, ¿verdad? Pero ir más allá es realmente volverse un centro de valor en el que se habilita nuevos modelos de negocio que hoy tal vez no están y que hoy la industria no los tiene. Y por medio de estrategias de ciberseguridad y aplicaciones nuevas, porque hay mucho espacio para innovar aún en ciberseguridad, en soluciones seguras, habilitadoras para el negocio, donde puedes llevar a tu industria, a tu compañía, a innovar en esa industria. Hay mucho espacio aún y posiblemente vamos a hablar más tarde de tendencias que se pueden aprovechar para esto en cada una de las industrias. Estamos hablando de salud, la industria financiera, el sector industrial. Hay muchísimo por innovar todavía y no solo quedarnos en el filling the gaps y centro de costo. Totalmente. Pregunta para Luis, para comenzar, y ahora voy a ir con preguntas puntuales a cada uno en particular. El tema de el sector financiero, el sector bancario en general, ¿cómo se está preparando para esta nueva etapa? ¿Cuáles son los desafíos que como sector ven diferentes al resto? ¿Y qué medidas se están tomando, qué tecnologías se están utilizando en ese sentido? Así es. Recordemos que antes incluso de la pandemia, ¿no? Años
ya sus años, la industria, como todas las demás, pero particularmente en la industria financiera, ha estado en medio de una transformación, ¿no? Donde los cimientos se mueven por las fintechs y por toda la innovación que se está dando, ¿no? La carga regulatoria, la carga del manejo del riesgo, la carga de los costos de infraestructura, la carga de las protecciones legales, las redundancias, es muy pesada para poder innovar, ¿no? Entonces, la industria financiera tradicional ha estado en un gran desafío versus los apps que se vuelven virales y que de repente en unos meses valen más que un banco que tiene muchos años, por ejemplo. Entonces, es un desafío real, donde cada vez más, según muchos estudios, la percepción del usuario respecto a una marca, respecto a los años de confianza, etcétera, va cambiando por el comportamiento del usuario versus un app muy fácil de usar que me permite hacer cosas diferentes, ¿no? O ganar dinero fácil, hacer inversiones, etcétera. Entonces ya la industria bancaria estaba pasando por esto y por lo tanto debe ser ágil, debe ser abierta, debe adoptar modelos de negocio diferentes, debe verse como una plataforma para invitar a otros a integrarse, utilizar esta plataforma y poder innovar juntos, versus tratar de que toda la innovación salga de la misma empresa o la misma corporación, porque no lo vamos a lograr. La innovación sucede en cualquier lugar. Y en esta carrera, la que hablaba al inicio, es donde, con todos los riesgos de los que estamos hablando, se debe de innovar para lograr no detener esa carrera, pero al mismo tiempo brindar confianza y brindar seguridad. Entonces, vamos a hablar posiblemente más adelante de aplicaciones de blockchain para asegurar transacciones, por ejemplo, ¿verdad? Igual, usos de la inteligencia artificial para verificar accesos de APIs, ¿verdad? Porque la banca y la banca tradicional tienen su API Hub para integrarse con muchos otros, ¿no? ¿Cómo hacerlo de manera segura? Entonces, hay muchísimo. Es un desafío, pero al mismo tiempo una oportunidad tremenda. Sin ninguna duda. Hablando de oportunidades, y esta pregunta es para Marvin, ¿cómo está el país en cuanto a talento en temas de ciberseguridad? ¿Hay una oportunidad para el sector académico de seguir profundizando? ¿Hay una oportunidad, digamos, que nos roben talentos por estar generando, bueno, ahora estamos generando una experiencia increíble en Costa Rica, seguramente, con todo lo que pasó, pero ¿cómo está la producción de talento en el país? Claro, bueno, se decía que para 2025 se iban a requerir aproximadamente 15,000 nuevos profesionales en ciberseguridad. ¿Okay? Y eso hablamos de que en un plazo de 3 años debemos tener esta cantidad de profesionales. Por supuesto, es una oportunidad, no solo para el sector académico, creo que esto abarca muchas áreas y bien lo decíamos ahora, tenemos que ver el tema de ciberseguridad desde un punto de vista integral, no solo desde la parte técnica, que por supuesto es muy importante, pero sino también entender un poco todo el contexto de lo que implica seguridad. A esto podemos decir que, bueno, ya hay carreras, ya hay especializaciones, ya hay certificaciones en el mercado específicas para atacar esta área, pero también se pueden complementar con carreras, con conocimiento adicional para todavía extender un poco más esta área. Entonces, creo que sí, creo que es importante. Hay demanda de profesionales. Hay poco recurso en este momento entrenado o quizá actualizado con las últimas tendencias. Y por supuesto que es una de las áreas de mejora que podemos potenciar en los próximos años. Sin duda. Voy a una pregunta perdón, que me quedé pensando en lo que decías y el desafío futuro del sector. Sobre el tema legal y la protección de datos, ¿cómo está Costa Rica en cuanto a regulaciones en este sentido? No en cuanto a la protección, sino a la regulación que implica qué pasa si uso datos indebidos. Es una muy buena pregunta porque tenemos que tomar en cuenta que una de las razones por las que Costa Rica destaca a nivel latinoamericano en temas de ciberseguridad prácticamente es por temas legales, tomando en cuenta que el sector legal
no es muy empoderado en esta materia. Con respecto a la innovación en temas educativos, de hecho, en la Escuela Libre de Derecho se lanzó una especialización en Derecho Informático. Esto porque hay que empoderar abogados en estos temas, por un lado, pero también los informáticos para que sepan de derecho. Entonces pueden matricularla a abogados, pero también informáticos. De verdad que me parece esencial, tanto para abogados como para informáticos, porque no es posible que un informático no sepa de protección de datos ni de ciberdelitos, que son temas que se complementan. Entonces usted me indica, ¿qué tal está Costa Rica? Bueno, Costa Rica está mal, pero realmente no está tan mal. Quienes están mal son las instituciones. Entonces vemos que la Agencia de Protección de Datos realmente no está haciendo su trabajo. Ya se anunció que hay un cambio en la dirección y uno espera que esto tenga cambios positivos, porque en la actualidad usted violaba los datos personales de un ciudadano y no pasaba nada. Y pasaban las instituciones públicas, pasa por parte de los bancos, pasa por parte de las empresas. Nos damos cuenta que hay empresas que venden, digamos, la fotografía de la cédula de los costarricenses, que no hay otra forma de obtenerla que no sea por la comisión de un hecho delictivo. Y usted me dirá, pero David, ¿qué pasa si es el Tribunal Supremo de Elecciones que se lo facilita? ¿Acaso el Tribunal Supremo de Elecciones tiene autorización legal para vender este dato? No puede. Entonces siempre sería delito. ¿Y qué está pasando? O sea, ¿hay alguna investigación por parte de la Fiscalía? No que yo conozca. Entonces, tenemos normas inclusive que obligan a los responsables de las bases de datos a notificar cuando hay una brecha. Entonces, se cumple. Lastimosamente, la agencia no hace nada. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué tan común es que se hagan tratamientos ilegales sin la autorización de las personas en Costa Rica? Todos los días. ¿Y las empresas les importa? No, porque la Agencia de Protección de Datos no hace nada. Entonces, recientemente se promueve un proyecto de ley, el 23.097, que es un proyecto de ley bastante complejo, bastante completo, bajo estándares internacionales, pero lo más interesante es que, de hecho, recientemente el Colegio de Abogados nos aprueba la Comisión de Innovación Regulatoria a que la podamos someter a un debate regulatorio importante, a la que todos, por supuesto, están invitados a poder ver. ¿Y por qué esto es importante y lo traigo a colación acá? Porque la privacidad es algo que formamos entre todos y cualquier normativa que esté vinculada con la tecnología tiene que ser sometida para discusión. No es posible que los diputados estén promoviendo normas vinculadas con esta materia en desconocimiento total. Recientemente hay un nuevo derecho que es el de desconexión digital, que se ha desarrollado a nivel europeo. Pero qué interesante, en Costa Rica lo hacen a la tica pero el empleador podría, bueno, el derecho de desconexión significa que usted después de su jornada podría desconectarse, que su empleado no le vaya a venir a mandar un correo electrónico a medianoche que usted conteste a las 7 de la noche, cuando usted está afuera. Es un paso importante en esta materia, es un derecho digital, pero como lo tenían que adaptar a hacerlo criollo, le ponen salvo casos de emergencia y ahí está. O sea, en Costa Rica todo va a ser emergencia y va a haber una justificación para la emergencia, entonces ya no te están reconociendo el derecho. Se sometió a un debate para que podamos nosotros participar, ¿no? Cuando nos damos cuenta ya es ley de la República y eso es un problema. Entonces tenemos que crear prácticamente centros para monitorizar la privacidad y otros derechos digitales de lo que pasa en la Asamblea Legislativa, porque cuando nos damos cuenta salen cosas que no deben ser. Y en el caso de protección de datos tenemos una gran oportunidad de crear una legislación que de verdad sea buena a nivel iberoamericano, pero requerimos involucrarnos todos en la discusión. Muchísimas gracias. Y para terminar con las preguntas individuales al sector salud, recién hablaba uno de los temas claves, es la privacidad más que el historial clínico de cada persona. ¿Cuáles son las iniciativas que hoy están tomando desde el sector salud para resguardar los datos de cada paciente? Ok, en este caso, por ejemplo, la Caja implementó hace aproximadamente 7 años lo que es el EDUS, que es el Expediente Digital Único en Salud. De los mejores sistemas que hay a nivel centroamericano. Porque, si usted, por ejemplo, hoy tuvo un accidente, vives en Guanacaste, te accidentaste en, no sé, Punta Arenas, cualquier lugar allá, ya tiene la posibilidad de que en el expediente digital va a salir todo tu historial para ver qué es lo que tienes, qué padecimientos, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un sistema muy bueno, sin embargo, la seguridad es muy importante. ¿Por qué? Porque así como vienen datos de tu salud, vienen toda tu información personal, tu cédula, dónde vives,
tus familiares, todo. Entonces la caja sí ha apostado en el resguardo de esta información. Sí tenemos softwares, tenemos actualizaciones de sistemas, siempre se están mandando a nivel central, a nivel de servidores, generar las actualizaciones necesarias para resguardar la información. Cada centro maneja sus propios protocolos de lo que es cómo cifra su información y la resguarda. Llámese en medios alternos, llámese fuera inclusive del centro de salud, en otros lugares. Pero ahora el detalle es ver qué pasó hoy. Claro. Ese es lo más importante que vamos a ver y se va a evidenciar posiblemente aquí en la tarde, para ver qué tanto la caja resguardó toda la información de los pacientes y qué tanta seguridad se estaba manejando. A ver si sirvió lo que estamos aplicando. Veremos qué nos enteramos en ese sentido. Tenemos que terminar el panel. Quiero agradecerles especialmente el tiempo que nos han compartido hoy, el conocimiento. Para cerrar, y 15 segundos cada uno, una recomendación en cuanto a ciberseguridad. Les cuento a la audiencia que a partir de ahora empezamos, creo que casi toda la mañana la tenemos dedicada a soluciones, estrategias, casos y aplicativos que tienen que ver con temas de seguridad. Evidentemente es lo que hoy más está en boga, por eso es lo que se lleva gran parte de la agenda de nuestro Tech Day, pero voy desde ustedes al consejo que darían a quienes acá son responsables de sectores de seguridad o de tecnología en general en sus organizaciones. ¿Qué deberían estar haciendo si es que aún no lo hacen? 15 segundos de cierre cada uno. Seguro. Mirar la ciberseguridad de una forma diferente, no solo la aplicación de tendencias como lo que inició el tema que inició el panel alrededor de Zero Trust, sino ver las oportunidades que en su industria, en su empresa, y si lo exportamos a nivel de país, por lo que está pasando, realmente siempre hay una forma de crear valor alrededor de esto, no solo hacer las inversiones que hacían falta. Si hablamos a nivel de país, el crear una economía alrededor de ciberseguridad puede ser muy interesante. Es algo que en otros foros hemos estado conversando en el pasado y que si vemos a países que hoy son potencias, iniciaron porque tenían grandes desafíos y grandes amenazas a nivel incluso geopolítico, casos como el de Israel, Estonia o incluso Corea del Sur. Y en nuestras empresas siempre hay esa oportunidad de diferenciarnos, de crear una estrategia diferente, de integrarnos con clientes socios de una manera distinta, de crear servicios innovadores, manejar los riesgos y ofrecer valor, no solo llenar esos gaps. Muchas gracias. Sí, bueno, creo que de mi parte y técnicamente hablando, creo que lo principal es entender mi infraestructura, entender mis aplicaciones, entender mis usuarios, porque con este entendimiento voy a poder definir toda mi estrategia de seguridad. Entonces no solo es invertir porque necesito cambiar esto o porque me surgió una necesidad, sino más bien verlo desde un plan maestro de estrategia de seguridad, entendiendo todo el contexto, ¿okay? Y también entendiendo hacia dónde quiero ir, dónde estoy hoy, en qué voy a invertir, hacia dónde voy a estar moviendo mis usuarios, mis aplicaciones, y que haya una estrategia de seguridad que acompañe todo este proceso. De mi parte, indicarles que hay que tener muy claro que la ciberseguridad no es un producto que usted puede comprar, es un proceso, y parte de ese proceso es la cultura de privacidad y de ciberseguridad. Y que para que esto realmente pueda ser algo efectivo en la organización, los líderes tienen que involucrarse. Entonces, si se tiene que llevar un mensaje, es que para futuros eventos, los líderes se incorporen porque es la única manera que se puede crear un cambio en la cultura organizacional para realmente traer seguridad a la organización. Muchas gracias. Sí, yo diría el cambio de mentalidad. Ya hemos evidenciado todo lo que ha sucedido en este país. Tenemos que cambiar el chip de que la ciberseguridad es una pieza fundamental en el negocio. Entonces, capacitémonos, actualicémonos, empoderémonos del servicio y propongamos nuevos requerimientos, nuevos software y nuevas modalidades de seguridad en nuestras empresas. Millón de gracias a los cuatro. Un aplauso, por favor, para...